¿Qué tal a todos? Aquí estamos de nuevo para seguir reflexionando y meditando un pequeño estudio en lo que es el Evangelio de Mateo. En este día pues vamos a continuar con el segundo capítulo de Mateo. Tenemos algunas recomendaciones para continuar en la próxima semana y los días que continúan. Como sabemos, este es el último domingo del Evangelio de Mateo litúrgicamente, entonces es posible que el próximo domingo ya tuvimos algunas recomendaciones que nos invitan a cambiarnos a continuar pues en el Evangelio de Marcos, que es lo que va a llevar el ciclo C de la liturgia. Entonces es posible que el próximo vamos a seguir trabajando y hablando con las personas que tenemos que hablar para ver si nos movemos a meditar el Evangelio de San Marcos, porque litúrgicamente comenzamos la próxima semana ya con el Evangelio de Marcos, el ciclo C, ¿verdad? Termina el ciclo A y pasamos al ciclo C. Entonces es bien posible que vamos a meditar el Evangelio de Marcos comenzando la próxima semana, por recomendaciones y siempre pues escucho yo recomendaciones y creo que es lo mejor porque si en la liturgia vamos a estar llevando el Evangelio de Mateo, sería bueno pues seguir lo que la iglesia nos enseña y lo que la liturgia va llevando. Entonces se me hizo una buena recomendación, una buena idea para hacerlo. Entonces, por hoy todavía vamos a meditar el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, ¿verdad? Ah, Vamos a ver si podemos enriquecer algo a nuestro conocimiento, ¿verdad? He estado pues leyendo los pasajes bíblicos que refieren a la venida de Cristo y lo que aconteció pues en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con los personajes que vivieron en el tiempo de los profetas, de los jueces, los reyes, y creo que es muy interesante. He encontrado cosas muy interesantes, muy bonitas, que me gustaría compartir hoy con ustedes. Para comenzar ahora voy a leer el capítulo, segundo capítulo del Evangelio de Mateo. Lo voy a leer para ir escuchando pues la lectura y donde nos refiere a los actos proféticos, lo que escribieron los profetas acerca de lo que nos escribe Mateo en este capítulo, ¿verdad? Entonces es posible que no me voy a introducir tanto en las lecturas del Antiguo Testamento. Solamente vamos a hacer referencia y tocar un poco porque estuve esta mañana pues tratando de preparar este tema o este compartimiento, y me llevé como 2 horas simplemente nada más en las lecturas proféticas, y yo quiero llegar a lo que es del capítulo a lo más adelante posible, de la mitad en adelante, donde habla mucho de la vida de Herodes, de ir a Egipto, de volver. Se me hizo bien interesante. Todo es bien interesante, todo es muy bonito, pero si me introduzco tanto aquí, el video va a ser muy largo y no queremos hacerlo tan largo. Queremos tocar puntos específicos y que sea lo más ameno posible, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar dando lectura al Evangelio, capítulo 2 del Evangelio de Mateo. Dice así: Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado del rey Herodes. Unos magos que venían de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que recién nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto. Reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban la ley al pueblo, y les hizo precisar dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, pues así lo escribió el profeta. Y tú, tierra de Judá, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe
el que apacientará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en privado a los magos y les hizo precisar la fecha en que se les había aparecido la estrella. Después los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen bien todo lo referente a ese niño, y apenas lo encuentren, avísenme, porque yo también, porque yo también iré a rendirle homenaje. Después de esta entrevista con el rey, los magos se pusieron en camino y fíjense, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. ¡Qué alegría más grande! Habían visto otra vez la estrella. Al entrar a la casa vieron al niño con su madre, con María su madre. Se arrodillaron y le adoraron. Abrieron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, incienso y mirra. Luego se les avisó en sueño que no volvieran donde Herodes, así que regresaron a su país por otro camino. Después de marcharse los magos, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes buscará al niño para matarlo. José se levantó aquella misma noche, tomó al niño y a su madre y partió hacia Egipto, permaneciendo allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que había anunciado el Señor por boca del profeta: llamé de Egipto a mi hijo. Herodes se enojó muchísimo cuando se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, y fijándose en la fecha que ellos le habían dicho, ordenó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y sus alrededores. Así se cumplió lo que había anunciado el profeta Jeremías. En Ramá se oyen gritos grandes, sollozos y lamentos. Es Raquel que llora a sus hijos. Estos ya no están y no quiere que la consuelen. Después de la muerte de Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueño a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre, y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse que Arqueleo gobernaba en Judá en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Conforme a un aviso que recibió en sueño, se dirigió a la provincia de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Ahí había de cumplirse lo que dijeron los profetas: lo llamarán Nazareno. Palabra de Dios. Pues bien, hermanos, en este capítulo hay unos puntos bonitos e importantes del Antiguo Testamento que refieren a la vida de Cristo o a la venida de Cristo. Lo que yo estaba mirando es que hay unos personajes del Antiguo Testamento que son figura de Cristo. Verdaderamente me llama mucho la atención de ver cómo los antiguos ya tenían, pues Dios nos había prometido, o le había prometido a Adán y a Eva que enviaría al Salvador, ¿verdad? Un Salvador para que nos redimiera de nuestro pecado. Entonces, no está en este capítulo como referencia, pero yo estaba mirando que desde Abel ya vemos la figura de Cristo.
Lo vemos desde Abel, lo vemos por ejemplo, Isaías, lo vemos con Sansón, lo vemos con David, con Moisés. Todos ellos de alguna manera fueron figura de Cristo, porque en el Evangelio encontramos esos pasajes como referencias, y leyendo los pasajes nos damos cuenta de la referencia que tienen. Por ejemplo, a Abel, su hermano, lo saca de la ciudad, vamos a decirlo así, lo saca del pueblo y le dice, vente, vamos al campo, y allá lo mata. En el caso de Jesús, lo vemos incluso en el Evangelio, donde nos dice que los viñadores lo dicen, saquémoslos de la viña y matémoslos, ¿verdad? Refiriéndose, pues en este caso, sacando a Jesús de Jerusalén y matándolo fuera de la ciudad. Ah, eso lo vemos en los evangelios, que nos dice que así hicieron con los profetas, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos viviendo a lo largo del Antiguo Testamento. En este caso, un personaje me llamó en especial la atención, que es Sansón en el libro de los jueces. Sansón en el libro de los jueces vemos cómo el ángel le anuncia a su madre que va a tener un hijo, y que va a ser hijo de Dios, ¿verdad? Que va a ser hijo de Dios. Entonces, si nosotros vemos en el libro de los jueces, la historia de Sansón, cómo Sansón tiene la gracia de Dios y el poder, un poder sobrenatural que no es humano, sino que se le otorga por la gracia que él ha recibido de Dios, ¿verdad? Y cuando Sansón pierde esa fuerza, ese don, esa gracia que Dios le ha otorgado, la pierde tal vez por engaño, por diferentes razones, ¿verdad? Que se deja llevar por el amor, o por las cosas del mundo, ¿verdad? Por las cosas del mundo se deja llevar y cae en esta trampa del mal, y le cortan su cabellera, ¿verdad? Como lo vemos en la escritura, dice que cuando le anuncian a la mamá de Sansón que que van a ser el niño, dice, no pasará la navaja por su cabeza. Eso refiere a que no se cortaría el pelo, no se cortaría el pelo. Y si nos damos cuenta, a Jesús le llama Nazareno por la misma razón, porque no se cortaba el pelo. Uh, es donde refiere también a Cristo, aparte de que ser anunciado por el ángel de que nacería y sería hijo de Dios. Uh, este pasaje a mí me gusta mucho, porque a nosotros, cuando somos bautizados, nos hacemos hijos de Dios. Nos hacemos hijos de Dios, y como tal debemos de cumplir y seguir las enseñanzas de nuestro Padre. En este caso, Sansón siguió por mucho tiempo lo que se le había dicho: no tomaría vino. Le dijeron a su mamá que ella no tomara vino, ni conserva de frutas. Entonces, nosotros tenemos que entender que la voluntad de Dios es simple y sencillamente seguir su enseñanza, seguir sus mandamientos, lo que Él nos pide que vivamos, de la manera que quiere que vivamos. Y nosotros de la misma manera tendremos la gracia que tenía Sansón. Podemos tener esa unión con Dios, ese poder que otorga Dios a los que le agradan, a los que le obedecen, a los que siguen su voluntad. Entonces, en ese punto, nosotros, hermanos, nos damos cuenta de que cada vez que nosotros cometemos errores y pecamos, nos perdemos la gracia de Dios, al igual que Él. Pero a mí me gusta mucho, y algunos, pues he conversado con algunas personas, y algunos me dicen algo de lo que sucedió con Sansón. Nosotros nos damos cuenta que al final de la historia de Sansón, él, sin la gracia de Dios, o sin ese poder sobrenatural que tenía, es atado a dos pilares en un lugar grande, lo voy a decir así, en un templo, ¿verdad? Y él no tiene esa gracia, pero las personas que están con él ahí están blasfemando del poder de Dios y de Dios. Entonces él con ese dolor interior de haberle fallado a Dios, le pide y le ruega, le conceda por última vez esa gracia, ese poder que venía de él, y que solamente era
una gracia de Dios, que se lo conceda de nuevo para poder pues no permitir que sigan blasfemando de Dios, y Dios con ese ruego que Él hace y con ese dolor de haberlo ofendido, de haberle fallado, a Dios le concede por última vez a tener ese poder sobrenatural para poder derrumbar esos pilares y que todo el edificio caiga encima de todas estas personas que están blasfemando de Dios. Entonces, los comentarios que me hacían es, pero él murió ahí también. Él murió ahí también en ese momento, y eso me hace recordar a aquel ladrón que está crucificado al lado de Jesús, que en el último momento de su existencia en esta tierra le pide misericordia a Dios y se la concede. Entonces miren de qué manera Sansón tiene esa relación con Dios en el suplicio, en el momento triste de su vida. Y él recibe la gracia de Dios, y el crucificado al lado de Jesús recibe la gracia de Dios y la promesa de Cristo. Yo te aseguro que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso, o esta misma noche. Ah, es algo para nosotros darnos cuenta, hermanos, que nuestra relación con Dios es indispensable. Nuestra relación con Dios es la razón de nuestra existencia, la razón de nuestra vida. Y si caemos por el engaño del mal, el engaño que siempre está a la puerta de la esquina con nosotros, nosotros podemos evitar ese pecado, y podemos hacerlo. Pero si llegamos a caer, sabemos claramente que el Señor está ahí para nosotros, que está listo para atendernos a nuestra súplica, a nuestro amor por Él y nuestro dolor de haberlo ofendido, y poder reconciliarnos con Él, ¿verdad? Nosotros tenemos ese regalo tan grande que es la reconciliación, podernos reconciliar con Él y poder recibir de nuevo la gracia que Él nos promete y nos ofrece. Aún si nuestra vida terminara en ese momento de reconciliación, qué momento tan hermoso, a poder morir reconciliados con Dios, poder morir reconciliados con Cristo en el amor a su ley, lo voy a decir así, a su enseñanza, porque ya no tanto la ley, sino vivir lo que Cristo nos ha enseñado y nos ha invitado a vivir, de qué manera, ¿verdad? Entonces, del Antiguo Testamento, todas las referencias que encontré aquí referentes a la venida de Cristo, esta me llamó en particular mucho la atención, la de Sansón, de la manera que él nace y de la manera que él vive y de la manera que él muere, ¿verdad? Después de ahí tenemos como referencia también a Moisés en el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo tenemos también esa referencia de Moisés, ¿verdad? De Egipto llamé a mi hijo. Entonces son muchos pasajes que nos refieren a lo que es la venida de Cristo, cómo se anunció en la antigüedad con los profetas. Entonces es muy bonito. En el Éxodo 4:19 nos habla de Moisés como es referencia, ¿verdad? Y también en el libro de Samuel nos habla de David, también como referencia de figura de Cristo, ¿verdad? Y de allí en más, pues tenemos el de Jeremías, tenemos de Isaías, y como les digo, si yo me pongo a ver en cada pasaje, pues se va a hacer muy largo el video. Me voy a limitar a compartirles un poquito de lo que fue en el libro de Jueces, Sansón, como me llamó mucho la atención. Yo espero que ustedes puedan tener la oportunidad de leer este capítulo y meditarlo en sus hogares, ¿verdad? Con tiempo, y poder ver la riqueza que nos enseña este capítulo. También una de las razones porque no quise adentrarme tanto en las figuras de Cristo con los antiguos, es porque quiero llegar a la llamada cuando Dios manda a José que lleve a Jesús y a su madre a Egipto, que se vaya porque Herodes lo busca para matarlo, lo buscará para matarlo. Me llama mucho la atención, y me retomo un poquito de la visita del ángel a María. Escuchamos que el ángel se le presentó a María,
se le presentó, no fue un sueño, no fue una revelación, no fue, sino se le presentó a María. Y estaba yo hablando con mi esposa Sujei acerca de este tema. ¿Por qué a María sí se le apareció el ángel? Y vemos que a José no se le aparece. A José todos los llamados y las invitaciones y lo que se le pide a José que haga son solamente revelaciones en sueño, son solamente revelaciones en sueño. Y por eso quise venir y llegar hasta este punto donde hablamos de José, porque si sabemos, María pues fue elegida por Dios, escogida por ella para ser la madre de Dios, ¿verdad? Y como eso le regala ese regalo tan grande de poder ver al ángel y hablar con él. ¿Verdad? En este caso, pues con José no, él no ve al ángel, es un sueño que él tiene, no se le presenta el ángel a él, pero eso no es tanto lo que a donde yo quiero llegar, a lo que yo quiero llegar es a la obediencia, es a la humildad, es a la sencillez de esta persona, de José, como padre de Jesús. Lo voy a decir así, como padre adoptivo, padre aquí en la tierra, ¿verdad? Porque todos sabemos que Jesús es hijo de Dios. En este caso yo me doy cuenta que en ninguna parte de este capítulo le dicen a José, toma a tu hijo, sino que le dicen a José, toma al niño y a su madre, al niño y a su madre, y llévalos a Egipto porque los quieren matar. Y en todas las ocasiones se habla del niño y de su madre, del niño y de su madre. Y José inmediatamente hace obediencia al llamado, al envío que se le está haciendo, y inmediatamente él no dice ninguna palabra, no dice ni es de noche, no dice ni ahorita no, ni déjame tomar las cosas, nada. Solamente dice que él se levantó, tomó al niño y se fue a donde se le había indicado. Entonces, es algo para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, darnos cuenta que la obediencia nos concede muchísimas gracias. En primer lugar, vuelvo a retomar del libro de Jueces con Sansón, como la obediencia y obedecer a la ley de Dios le concedía unas gracias inmensas, unos dones hermosísimos. Y los mismos dones nosotros estamos abiertos para recibirlos, porque esa es la promesa que nosotros hemos recibido, de que tendremos los 7 dones del Espíritu Santo y podemos tener todas las gracias del Espíritu Santo si somos obedientes, si somos sumisos, si somos humildes y sencillos, y más que nada que estemos dispuestos a colaborar, a obrar y a hacer la voluntad de Dios. En este caso lo vemos con San José, ni siquiera decir pues lo que dijera un hombre, o yo por ejemplo, ¿verdad? Decir, pues cómo me voy a levantar a esta hora, y ahorita pues tenemos nosotros, lo voy a decir de esta manera, tenemos la vida fácil, tenemos un auto, tenemos medios que nos ayudan a hacer las cosas más fáciles. En aquel tiempo yo me pongo a pensar la distancia entre Egipto y Jerusalén, por ejemplo, y él tener que levantarse a las horas de la noche y tomar al niño y a María, un niño recién nacido, y pues en esto pues nosotros entendemos que es caminando pues en el burrito, ¿verdad? Y tener que caminar distancias largas con un bebé recién nacido, pues con una mujer recién aliviada. Entonces, imagínense, y él solamente no dice una palabra, no dice una palabra. Estaba yo hablando con mi papá acerca de esto, y me dice, él es el santo mudo, porque si ustedes se dan cuenta, no encontramos una palabra de José en las escrituras. Él solamente era obediente, él simple y sencillamente cumplía la voluntad de Dios. Y no encontramos palabras de José ni para renegar, ni para hacer nada, pero con sus obras nos enseña el amor a Dios, el amor que tiene un verdadero creyente, una verdadera persona que sabe lo que cree y cumple lo que cree y lo obra y lo hace
sin pensarlo, y solamente esto es y esto es, y lo tengo que hacer, ¿verdad? Y nosotros, pues, lo digo yo personalmente, ¿verdad? Con la vida de San José, tengo mucho que arreglar en mi vida, tengo mucho cómo aprender a ser un buen padre, un buen esposo. Ah, es algo rico en enseñanza, la obediencia de nuestro Señor José, ¿verdad? Porque ¿qué más podemos aprender de Él? Ese silencio, nosotros nos pone algo y luego, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y San José simple y sencillamente nada más tomaba al niño, a su madre, y hacía lo que el ángel le había ordenado. Entonces es para mí un orgullo a tener como imagen, como ejemplo de familia, la Sagrada Familia, María, Jesús y San José. Nosotros tenemos que tomar en cuenta la enseñanza que recibimos en el Evangelio y hacerlo vida, hacer la vida, porque cuántos de nosotros a veces nuestras esposas nos piden algo y nosotros como esposos no estamos de acuerdo, no queremos, vamos a decirlo así, doblar los brazos, ¿verdad? Y ser el hombre y ser lo único que importa en esa familia, y no es así, no es así. Nosotros estamos para que nuestra familia camine, nuestra familia vaya adelante y ser la protección de ellos, la enseñanza, el brazo fuerte que sostiene a la familia. Entonces, para mí es una enseñanza grande, hermanos. Tal vez no todos puedan o podamos entender el mensaje tan grande que recibimos en este primer capítulo, en el segundo capítulo del Evangelio de Mateo. Pero es algo grande, ¿verdad? Al principio yo quería pues a referir mucho lo que es las representaciones del Antiguo Testamento ahora en la vida de Cristo en el Evangelio, y me llaman la atención todas estas cosas que suceden en el Evangelio cuando lo vas leyendo. Es algo grande. Podemos introducirnos mucho en esto, por ejemplo, quiénes eran los magos, por qué eran magos, o así. En realidad pues ellos eran astrólogos, ellos estudiaban las estrellas, y es algo muy grande y no podemos meternos tanto en eso, porque en realidad lo que verdaderamente importa en todo esto, sí es importante conocer todas esas cosas, pero lo más importante del Evangelio es la vida de Cristo, que es el Evangelio. Es la vida de Cristo, a qué ha venido, a qué nos invita, cuál es la razón. La única razón, hermanos, de la venida de Cristo al mundo, a la tierra, estar con nosotros y entre nosotros, es la promesa que Dios hizo a Adán y a Eva. Les enviaré un Salvador. Les enviaré aquel que los redimirá del pecado y nos salvará. Entonces, hermanos, es algo muy bonito, entrar en esa profundidad del misterio de la venida de Cristo a la tierra, para poder valorar, para poder amar, para poder cambiar nuestra vida en todos los aspectos. Ahora en este capítulo vemos la importancia de José en la vida, en la redención de nosotros, en la redención del mundo, para poder ser salvos todos, para poder salvarnos. Y hay que poner atención a lo que leemos, hay que poner atención a lo que debemos hacer. Como les vuelvo a repetir, la vida de Sansón fue algo muy bonito. A los que puedan igual pues leerla, yo siempre pues les hago invitación a leer la Biblia, a leer estas historias. Hay todos los patriarcas, todos los que tuvieron una actuación especial en la historia de la redención del mundo, porque todo es eso, todo el Antiguo Testamento está escrito y dirigido a la salvación del mundo, a la salvación de nosotros, ¿verdad? Y en la antigüedad ellos no podían entender esas cosas porque se estaban viviendo en el momento. Todos los profetas y todos no hubiera sido a lo mejor necesario que Jesucristo viniera
a la tierra a sufrir de la manera que sufrió, si nuestros antepasados hubieran hecho caso a los profetas, si nuestros antepasados hubieran escuchado la voz de Dios en los profetas, no hubiera sido necesario que Jesucristo viniera y diera su vida por nosotros, ¿verdad? Pero no pudimos entender el mensaje que estaba llegando a nosotros en ese tiempo, y tuvo que ser necesario que el Hijo de Dios viniera al mundo y diera su vida, sufriera de la manera que ha sufrido, y con ello pues poder nosotros ser salvos. Y aún así, hermanos, es triste y es muy triste saber que hasta el día de hoy habemos personas que no hemos valorado el sacrificio del Hijo de Dios por nosotros, por nuestra salvación. Y es algo que cada día una persona que pueda entender y valorar a lo que Jesucristo ha hecho por él y por todos nosotros, una persona vale la pena que se convierta. Si tú, hermano, has escuchado ese llamado de Dios a la conversión, si has escuchado ese amor que Dios ha transmitido hacia ti por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, yo te invito que no voltees atrás. Yo te invito que hagas caso a lo que Dios te ha puesto en tu corazón. Prepárate para recibir a Cristo. Prepárate para escucharlo, para vivir el Evangelio, para hacer las palabras escritas en la Biblia, hacerlas vida. Disfruta. Es la felicidad, no es otra cosa. Si nosotros nos alejamos del mal y aceptamos el bien, solamente seremos felices, porque Dios nos va a conceder cada día poder vivir más en plenitud, la alegría aún en el sufrimiento. Y si hay alegría en el sufrimiento, nunca habrá tristeza, no habrá desesperación, no habrá ese dolor que existe dentro de ti cuando pierdes a un ser querido, cuando tienes a un ser querido enfermo, porque tienes la esperanza de la vida eterna, y que Jesucristo vino al mundo de la manera que vino, a los pobres, a los sencillos, a los humildes de corazón, solamente para que tú seas feliz, para que seas feliz aquí en la tierra y para que seas feliz con Él en el cielo. Recuerda que Él vino y regresó al Padre para prepararnos un lugar. Y eso es grande, eso es hermoso. Y simple y sencillamente Él quiere simple y sencillamente que seas feliz. Que seas feliz como San José, que a todo lo que Él recibe de Dios, simple y sencillamente, solamente actúa, sin decir palabra. Y al final de cuentas, vemos el premio y lo que merece todo aquel que es obediente y actúa. Pues bien, hermanos, hay que seguir preparándonos para que nuestro corazón esté listo para acoger a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida y dentro de nosotros. Pues como les acababa de decir al principio, es posible que vamos a cambiar al Evangelio de Marcos para seguir la liturgia, la enseñanza que la iglesia nos trae, y poder tener una apertura más amplia de lo que estamos viviendo. Entonces, por este día, esto va a ser todo. Los dejo, que tengan un feliz día, que el Señor y Santa María esté siempre con ustedes, y que su corazón se prepare cada día más para poderle ofrecer a Dios una morada digna, una morada para que ellos puedan vivir a gusto en tu corazón y en el de todos nosotros. Que Dios me los bendiga y me los acompañe en este día, que tengan un feliz día, y por ahí estaremos de nuevo en la próximo video que Dios nos conceda grabar, y siempre con la exhortación a leer las Sagradas Escrituras, a poder meditarlas y poderlas hacer vida, que es lo más importante. Que Dios los bendiga y que tengan un feliz día. Adiós.